Nosotros desde Ecotec, ¿por qué estamos aquí? Pues lo primero es que hace poco más de 2 años decidimos revisitar nuestra propia misión, desde la innovación, la definición, los objetivos, la estrategia. Hicimos una revisita completa. Empezamos por revisitar el concepto que entendíamos por innovación, para luego extenderla a nuestro modo de acción, ¿no? Y cuando pensamos en cómo definir la innovación y cuáles son los aspectos a tener en cuenta, a una fundación como Ecotec, que se dedica a impactar desde la innovación, pues para nosotros es una responsabilidad pensar en innovación, qué hay de nuevo. Y lo primero que hemos querido entender bien es el concepto de la innovación en este momento, que afortunadamente ya no es que está de moda, es que ya creo que está presente absolutamente en la sociedad española, desde luego. Innovación entendida como todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Cuando hablamos de cambios, desde luego los cambios no solo son tecnológicos, los conocimientos no solo son científicos y el valor no solo es empresarial. Y por lo tanto hay que entender, creo que la sociedad a nivel global está haciendo el máster del cambio, porque si algo está pasando es que la sociedad está cambiando. Entonces, entender el cambio en todas sus facetas para preparar mejor las sociedades, esto es lo que pretendemos hacer en Ecotec desde la innovación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Desde luego, entendiendo primero desde España que hay muchos países, como España, y muchos de ellos en América Latina, que no tienen una base industrial. Y por lo tanto no rankean bien en los rankings de innovación en general. No salimos bien en la foto. Cada año nos preocupa que no es una buena foto la nuestra. Pero pesa mucho el sector, pesa mucho la industria cuando uno analiza la innovación. ¿No es innovadora España en el sector servicios? ¿No tenemos un diseño innovador? ¿No tenemos una gastronomía innovadora? ¿No tenemos un turismo que es un sector que cada año mejora en base a una construcción innovadora? Bueno, pues esto seguramente está insuficientemente tratado desde la perspectiva de la innovación. Y es un campo interesante para trabajar en países que son muy parecidos a nosotros. Y en esta revisita del concepto y pensando en la aproximación, en cómo aproximamos este ecosistema de la innovación, desde luego nuestra mirada a América Latina es desde luego una prioridad. No solamente nos une el idioma, sino que nos une la cultura, nos unen muchas bases y estamos dispuestos a aportar y a aprender, a trabajar conjuntamente. Y con el Consejo Iberoamericano de la Productividad y la Competitividad quiero daros las gracias por abrirnos la puerta y por participar activamente en vuestros foros y vosotros en los nuestros, y creo que, bueno, espero que sea un buen camino conjunto. Hicimos una primera visita a Argentina en el año 2015, esa fue la primera, después de toda esta reflexión, en un foro en Buenos Aires, donde empezamos a trabajar el impacto de la digitalización en América Latina. Desde ahí simplemente fueron una serie de reflexiones sectoriales en el ámbito de la energía, la salud y las telecomunicaciones. Contamos con representantes empresariales muy relevantes en aquel foro, nos acompañó en su momento Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, y esa fue un poco, digamos, la primera incursión que hicimos en América Latina, no me acuerdo el mes, creo que fue diciembre del año 2015. Una segunda actuación la hemos tenido en la cumbre, en la 25ª cumbre en Cartagena de Indias. Y esto me van a permitir que se lo cuente un minuto, porque a mí me ha encantado el cómo ha pasado. Decidimos, el lema de la cumbre era Iberoamérica, o sea, la educación, el emprendimiento desde la universidad. Y esto, los que hemos estado muchos de los aquí presentes, hemos estado de alguna manera en política, sector público, sector privado, pero desde luego los que hemos pasado por el sector público sabemos que hay que formular los discursos, pero luego es muy difícil implementarlos y que calen en la sociedad. Y por lo tanto la clave es el cómo se hacen las cosas. Y pensamos que, puesto que la cumbre era dirigida para los jóvenes, pues qué mejor idea que hacerla con los jóvenes. Y lanzamos, y todo esto pueden imaginar que esto nunca lo hacemos solos, nunca, siempre con la SEGIP, con todas las instituciones que apoyan, que colaboran con Ecotec, ¿no? Lo que hicimos es seleccionar un joven por país, 22 jóvenes, para que la cumbre tuviera
una representación de una cara, una persona con una historia representando a cada uno de los países. Y fueron estos 22 jóvenes los que elaboraron un manifiesto que era el mensaje que ellos querían lanzar en la cumbre de jefes de Estado. Y tuvieron el enorme apoyo por parte de todos, porque pueden imaginar lo que es conseguir esto. Esto se consigue con muchas alianzas y mucho entusiasmo por parte de todas las instituciones. Consiguieron cerrar la cumbre. Fue el último lema que se escuchó en la cumbre. Leyeron su manifiesto y ahora les voy a decir algunos de los textos, ¿no? Tuvieron también su reunión con Su Majestad el Rey, que estaba allí, por supuesto, en representación como jefe de Estado español, ¿no? Ellos decían: América Latina, el espacio iberoamericano, debe de ser emprendedor, debe de ser competitivo, pero también debe ser democrático y solidario. Estas eran un poco las ideas fuerzas. Y llevándolo al ámbito digital, decían textualmente: el acceso a Internet y la digitalización de Iberoamérica son elementos clave para favorecer la difusión del conocimiento más allá de la universidad y facilitar el intercambio de ideas entre la universidad y su entorno. Este proceso debe tener lugar desde los principios de la inclusión digital, garantizando el acceso a todos los ciudadanos y apostando por la tecnología como una herramienta clave en la educación y en particular en el medio rural. Claro, como decía Enrique, las realidades no solamente se producen en las urbes, en las zonas urbanas, y por lo tanto las realidades hay que plasmarlas y llevarlas a todos los rincones, ¿no? Y en esto, en nuestro programa de innovación abierta y pensando en ese eje iberoamericano, pues por ejemplo estamos promoviendo un piloto en Uruguay que se llama Luces para Emprender. Emprender en el entorno rural y desde la digitalización. No lo hacemos nosotros, lo que buscamos es un aliado que lo pueda hacer y lo apoyamos. Ese es uno de las iniciativas. Luego el propio informe con Raúl, luego me tocará presentar y por lo tanto no lo voy a anticipar, ¿no? Pero la red de los 100 expertos de Ecotec, pues pueden imaginar el talento que tenemos en nuestra red para poder abordar temas específicos, y fue la presentación con la ayuda de CEPAL en Chile del informe también. Luego, este informe, y luego terminaré comentando 2 o 3 iniciativas que tenemos también en marcha. Este informe, luego lo explicará en detalle Raúl, pero yo creo que hay 3 aspectos que merece la pena destacar. Primero, constata la existencia de una gran brecha digital a los 2 lados del Atlántico, que por otro lado tampoco nos sorprende y es bastante coherente con la brecha que sigue habiendo socioeconómica en muchos aspectos, ¿no? Pero el buen dato es que en los últimos 10 años se ha reducido, y luego lo veremos, y se ha reducido de una manera que nos hace pensar, y tenemos que anhelar la confluencia, y por lo tanto hay que trabajar en eso. En segundo lugar, ilustra el efecto contracíclico que tiene la inversión en economía digital, en este caso los datos son en España, en los momentos donde los países pasan por dificultades. No solamente no hay que escatimar, sino que hay que invertir para precisamente preparar la recuperación de una manera más competitiva. Y la tercera llamada de atención, y esta es muy interesante, y creo que tenemos que tenerla muy en cuenta, y es la brecha que hay entre el índice de digitalización y el índice de capital humano. Y esta es una de las barreras que pueden darse, que es avanzar mucho en la productividad desde una base digital y no tener una sociedad preparada. Carecer de capital humano que sea capaz de implementar esa estrategia y, por lo tanto, que sea un freno al avance teniendo las tecnologías desarrolladas, ¿no? Así que este informe, como he dicho, con este preámbulo, se enmarca. Nosotros desde Ecotec estamos trabajando en varios programas, tenemos el lujo de contar con un patronato tremendamente comprometido. Está aquí también el BBVA, bueno, instituciones, tantas instituciones, o sea, ¿qué haríamos sin nuestros patronos? Pues podéis imaginar que el motor de Ecotec es la propia acción del patronato. Y estamos lanzando programas que creo que van a ser interesantes para entender en innovación qué hay de nuevo. Los activos intangibles. Decíamos, la brecha de las personas. ¿Qué son las personas? Pues las personas y su cualificación y su formación y su integración en estos procesos, si se hace muy bien, es un gran activo intangible.
Entonces, entender los activos intangibles en un mundo donde ya los países avanzados, por ejemplo, el número 1, Estados Unidos, ya más del 50% de la inversión está yendo a activos intangibles, lo primero que tenemos que hacer es entenderlos. Y hemos desarrollado un mapa de activos intangibles en España, que sería un buen trabajo para analizarlo también en la región, en los diferentes países de la región, cómo están los activos intangibles, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial, y cómo se puede impulsar el mapa para la competitividad de cada uno de los territorios y la suma nacional. Estamos desarrollando también el informe digital España con McKinsey, que es otro de nuestros patronos. Pues con McKinsey, ¿qué le hemos pedido a McKinsey? Hombre, que se hace un informe a nivel global, un informe con una metodología muy potente, pues que por favor tenga bien meter a España como país donde también se desarrolle el informe y podamos estudiar cuál es el mapa, en este caso, de la digitalización de la industria. Estamos trabajando tenemos 2 grupos de trabajo con Telefónica e Indra también sobre el impacto del Big Data en la industria, el impacto de la industria 4.0 y del Big Data y todo lo que es la parte, no en sí, sino la parte educativa, o sea, cómo estamos educando para avanzar en estos 2 grandes ejes que evidentemente son ejes de gran competitividad para los países. Y por último, que también es importante, y vemos ahí, y creo que es importante además no frivolizar y hacer mucha psicología. Empieza a haber una cierta inquietud social sobre el impacto de la automatización sobre el empleo. ¿Y qué va a pasar con los empleos? Ya no es que la productividad va a generar empleo, sino qué empleo va a destruir la productividad. Entonces, vamos a estudiar la percepción social para intentar acompañar el significado de la incursión de la automatización sobre el empleo. Porque es claro, yo creo que ya venimos viviendo esta última década el impacto de la automatización sobre todos los procesos que son repetitivos. Ahora tenemos que estar atentos al impacto de la inteligencia artificial sobre todo lo que es ya no repetitivo, sino predictivo, donde necesariamente vamos a tener que convivir con las máquinas, pero no nos deberían de asustar, nos tenemos que preparar. Es una convivencia natural y las máquinas y la inteligencia artificial nos ayudará a hacer mejor nuestro trabajo. Y nos tienen que preparar, nos tienen que educar, nos tenemos que formar. Y nos tenemos que formar de forma continua. Estas revoluciones no nos deberían de sorprender, porque han venido para quedarse. Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos, hay que preparar la evolución de los empleos y claro que la automatización y la inteligencia artificial mejorará la productividad, pero tenemos que conseguir que mejore la empleabilidad. Y en esto también es el último de los programas en el que estamos trabajando. Así que yo, sin más, que ya pueden intuir que el experto es Raúl, es un lujo contar con Raúl. La red los 100 de Ecotec es nuestra red de expertos. Para nosotros la red de Ecotec, los 100 de Ecotec es una mirada plural a la innovación. Tenemos ingenieros, economistas, políticos, filósofos, catedráticos de ética, tenemos humanistas, que este es otro ángulo que en el mundo que viene es una prioridad, el humanismo en el progreso de la tecnología. Y queremos entenderlo así, por eso todos estos ejes tenemos esas miradas expertas con las que colaboran con mucho entusiasmo nuestros expertos y pueden intuir el activo que supone, ¿no? Pues Raúl es doctor en Ciencias Políticas y Administración de Empresas y máster en Política y Tecnología de las Comunicaciones por el MIT. Ha trabajado en la industria de las telecomunicaciones durante más de 30 años, especializándose en el análisis de impacto económico de entornos regulatorios, estrategia de negocios, marketing industrial y de consumo. Actualmente es presidente de Telecom Advisory Services, una firma especializada en consultoría para la industria de las telecomunicaciones. Es además profesor visitante en la Universidad de San Andrés y director de estudios de estrategia del Columbia Institute for Teleinformation. Así que, Raúl, deseando de escucharte, yo estoy aquí de pie porque tengo una lesión que cuando me siento me da un calambre, así que me voy a sentar, pero no descarto que me tenga que levantar. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. En realidad, muchos de los mensajes que yo voy a plantear ya han sido planteados. Es decir, hay una cierta narrativa que ya ha sido planteada en las dos presentaciones que me precedieron, que son algunos de los mensajes que yo quisiera dejar al término de mi presentación. Quizás la diferencia entre lo que voy a plantear es tratar de ilustrar esa narrativa con números. Y les pido perdón por anticipado, porque de alguna manera hay muchos números que voy a presentar, pero nuevamente, si hay algo que uno tiene que recordar, en última instancia, es esa narrativa que ya ha sido de alguna manera esbozada en las presentaciones que me precedieron. Entonces, el tema es justamente iniciativas empresariales y políticas públicas. Y ya de por sí en el título estamos planteando una premisa importante. Y es que cómo afrontar este tipo de desafío para los países de Iberoamérica es una responsabilidad compartida entre el sector privado y el sector público. Y de alguna manera ese va a ser mi punto de conclusión cuando estamos esbozando esa agenda de trabajo, que todas las partes, todos los, como se denominan, stakeholders, tienen una responsabilidad y un papel a cumplir. Es una presentación relativamente larga, pero empiezo un poco con los antecedentes, un poco como el marco teórico que yo he usado, porque es importante para, de alguna manera, respaldar algunos de los números que voy a estar presentando. Finalmente voy a hablar de dos aspectos que de alguna manera han sido planteados, y es áreas de las que estamos estudiando. Uno tiene que ver con la digitalización del consumo, que es fundamentalmente cómo nosotros como individuos estamos consumiendo productos y servicios digitales. Desde redes sociales a comercio electrónico, a gobierno electrónico, a telemedicina. Y por otro lado, la digitalización de la producción. Es cómo el sector productivo se está digitalizando para aumentar su productividad, pero al mismo tiempo generar crecimiento en el producto, en términos de exportaciones, en términos de nuevos productos. Entonces, consumo y producción, y finalmente abordando el tema de economía digital. Desafortunadamente, hoy por hoy el término economía digital es un término muy usado. Y cuando uno comienza a estudiar o a leer lo que está siendo producido, hay gente que habla de economía digital simplemente hablando de telecomunicaciones. Otros se refieren a la economía colaborativa, los Uber, los Airbnb y demás. Yo voy a plantear un poco cómo esto puede ser definido en términos de una nueva cadena de valor convergente que incluye las telecomunicaciones como insumo, pero al mismo tiempo asimila una cantidad de jugadores que podrían ser considerados colaborativos o redes sociales o agregadores de información. Finalmente voy a hablar de innovación, que de alguna manera Cristina lo estuvo abordando, y voy a tratar el tema de la capacidad innovadora, hasta qué punto los países de Iberoamérica, y de alguna manera tú lo estuviste abordando, tenemos la capacidad de innovar. En la medida que digitalización e innovación, como vamos a demostrar, son dos variables que se están moviendo de alguna manera simultáneamente. Y finalmente el tema de políticas públicas e iniciativas empresariales. Entonces esto es un estudio largo, y de alguna manera, si ustedes tienen el tiempo, tiene más de 150 hojas, pero el objetivo es comenzar por el análisis de diagnóstico, de dónde estamos con respecto a estos temas. Segundo, comenzar a identificar si hay cuellos de botella o limitaciones en el desarrollo de esta capacidad innovadora, en el desarrollo de la digitalización. Y finalmente, hablar sobre las recomendaciones que de alguna manera se deducen de esos cuellos de botella. Si se quieren conceptualmente, como estaba diciendo anteriormente, estamos hablando de 4 elementos. El primero, por el lado de la digitalización o la demanda, que tiene esos dos, si se quiere, centros fundamentales. Uno, la demanda individual, como mencionaba anteriormente, y segundo, abajo, la demanda de empresas. Empresas que buscan a digitalizarse para aumentar su eficiencia. Y por el otro lado tenemos la oferta de productos. De alguna manera, la política pública intermedia entre la relación entre oferta y demanda, porque reconocemos que más allá del impacto que puede tener la mano invisible, la política pública tiene un impacto muy importante, y esto se ha demostrado desde Corea y Finlandia hasta lo que implícitamente ha hecho Estados Unidos, pese a que la palabra política industrial en sí en Estados Unidos es un anatema. Y finalmente, hablando del tema de capacidad innovadora, en la medida de que
consideramos y vemos que digitalización y capacidad innovadora son dos variables, como decía anteriormente, que se están moviendo simultáneamente. Para medir la digitalización del consumo, estamos midiendo numerosos factores, pero fundamentalmente estamos pensando en asequibilidad, que tiene que ver con hasta qué punto los precios de los productos y servicios digitales pueden ser adquiridos por el conjunto de la población, considerando el nivel de ingreso. Segundo, la inversión en redes. Hasta qué punto la infraestructura de redes de telecomunicaciones permite que la gente, una vez que pueda acceder a esos productos y servicios, pueda acceder a los contenidos digitales. Accesibilidad, que tiene que ver la compra de terminales. Finalmente, la capacidad desde el punto de vista de hasta qué punto los anchos de banda de esas redes permiten el tráfico, que entre paréntesis está creciendo entre 20 y 40% dependiendo del país anualmente. El tráfico de Internet está creciendo entre 20 y 40% por año, en la medida de que, fíjense ustedes lo que eso significa desde el punto de vista de la necesidad de seguir invirtiendo para crear cada vez conductos que permitan transferir este volumen de información con ciertos niveles de eficiencia. Finalmente, la utilización. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esas redes? Y finalmente el capital humano. Todas estas variables de alguna manera han sido aludidas, pero de alguna manera todo esto está analizado en el contexto de lo que llamamos un índice de digitalización del consumo. Pero para no dejarlo a un lado, también hemos construido un índice de digitalización de la producción. Y ahí el contexto o la premisa es cómo analizar la digitalización de la producción, no solamente en términos de infraestructura, que sería la primera caja, o sea, que las empresas adquieren tecnología, sino hasta qué punto las empresas están asimilando esa tecnología en tres estadios de una cadena de valor estilizada. Primero, la cadena de aprovisionamiento. ¿Hasta qué punto usamos la tecnología digital para automatizar la compra de materia prima y componentes? Segundo, el procesamiento en sí, la manufactura, que claramente procesamiento es claro en empresas manufactureras, pero también lo existe en empresas de servicios. Un banco tiene una máquina de procesamiento informativo que nos permite a nosotros acceder a nuestra cuenta bancaria cotidianamente o por hora. Y finalmente la distribución, cómo el producto está siendo llevado al mercado, los canales de distribución digital. O sea que estos tres elementos los estamos analizando, pues es importante porque lo que tratamos de diferenciar, y vamos a ver cuán importante es la diferencia entre adquirir tecnología para una industria y asimilarla en los procesos productivos. Esta dicotomía es fundamental. Bueno, y finalmente también vamos a analizar el tema de capacidad innovadora en términos de un índice nuevamente bastante complejo que ha desarrollado INSEAD, que viene de la Organización de Propiedad Intelectual, pero que tiene que ver con los insumos de capacidad innovadora y los productos. Y de alguna manera, si quieren referirse a los detalles de esto, los invito a leer el trabajo. Entonces tenemos estos tres medidas: el índice de digitalización de consumo, el índice de digitalización de la producción y el índice de innovación. Entonces veamos primero la digitalización del consumo. Y acá es claramente lo que estaba siendo aludido anteriormente, que cuando uno mira las tendencias, en el gráfico de la izquierda, la relación entre la península ibérica y América Latina se está acercando cada vez más desde el punto de vista de la digitalización de consumo al índice de la península ibérica, porque estamos creciendo más rápido. Las tasas de crecimiento de digitalización del consumo, que es el uso de Facebook, el uso de gobierno electrónico, el acceso a contenidos, se está acelerando en América Latina como es de esperar, alrededor del 7% anualmente. Mientras que claramente la península ibérica, como todo país, como toda región del mundo desarrollado, está tendiendo a crecer de una manera mucho más, yo no diría vegetativa, pero de alguna manera un poco más lenta, entre el 3 y el 4%. Y esto no significa que desde el punto de vista de los países desarrollados, medidos en el gráfico de la derecha por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, nuevamente, América Latina se está acercando. Ahora, claro, no nos tenemos que entusiasmar mucho con este mensaje porque, obviamente, América Latina es esencialmente un continente dicotómico, ¿no? Tenemos hoy por hoy, a los últimos números finales de 2016, 54% de nuestra población que accede a Internet. Pero todavía tenemos el 46% que no lo hace. Y tenemos una
digamos, una correlación directa entre quien no lo hace con todos los problemas naturales de distribución del ingreso, analfabetismo digital, falta de acceso a contenidos digitales en español, es decir, todos los problemas clásicos que vamos a poder esperar, o sea que todavía tenemos un vaso medio lleno. Pero nuevamente, cuando lo vemos a nivel agregado, vemos esta figura. Y la segunda dimensión de la relación dicotómica es que tenemos diferentes regiones en América Latina. Es decir, cuando analizamos la digitalización de consumo en términos de 4 categorías, países avanzados, transicionales, emergentes y limitados, obviamente tenemos los sospechosos de siempre en cada uno de esos grupos. Si tenemos Chile, Uruguay, Argentina, de alguna manera Panamá, es decir, países que ya están asumiendo niveles de desarrollo de digitalización del consumo coincidentes con los países industrializados. Cada uno de estos países tiene a su vez su dicotomía urbana y rural. Eso no hay que negarlo. Pero a nivel agregado, estos países están claramente posicionados cada vez más cerca. Fíjense, Chile está entre nivel intermedio entre España y Portugal en lo que hace a digitalización del consumo. Y cada vez se está acelerando más. Y lo mismo ocurre con algunos países. Vamos a ver después cómo la política pública es un factor determinante en la velocidad con la cual un país se mueve de un nivel transicional o emergente a un nivel avanzado. Ahora bien, desdoblando esto, lo que estamos viendo es cuáles son los puntos donde no estamos desarrollándonos. Estos son los pilares de este índice de digitalización del consumo. Y como ustedes pueden ver, en términos de acceso, que sería la primera categoría, es decir, en términos de acceso a la tecnología, acceso a los terminales, estamos muy bien. Estamos muy bien y a niveles casi comparables con lo que está ocurriendo en la península ibérica, con un índice muy avanzado. Y obviamente, telefonía móvil en el orden del 100% o más, banda ancha móvil en promedios del orden del 50% con tecnologías 3G y 4G. Pero donde tenemos los grandes problemas son inversión y capital humano. Que obviamente, traten de comenzar a hilar la narrativa. ¿Dónde están las grandes brechas en lo que tiene que ver con digitalización de consumo? Y veamos qué pasa con cada uno de estos dos factores. ¿Por qué? Nuevamente números y les pido perdón por anticipado. Pero para ello teníamos que construir un modelo de flujo económico que reflejara qué es lo que está produciendo, por ejemplo, la industria que construye redes en América Latina. Y lo que estamos viendo, fíjense, empezando de izquierda a derecha, la producción, es decir, los ingresos a nivel agregado de aproximadamente, yo considero los 12 de todos los países latinoamericanos, es del orden de los 147.000 millones de dólares. Ventas. Parte de eso es un pass-through, como se dice en inglés, de impuestos del IVA que tienen que ser retornados a las arcas del Tesoro. Pero si uno comienza a caminar por el flujo de contribuciones que existe y cuánto de esto se materializa en inversión, llegamos a este punto de inversión en infraestructura de 26.000 millones de dólares. Ahora bien, si uno analiza esto en términos de ratios o porcentajes, hay factores bastante interesantes. Primero, que cuando uno mira la inversión como porcentaje de las ventas del orden del 20%, y yo me posiciono con el sombrero de un analista de bolsa, analista del mercado, digo, 20% está muy bien. En realidad es mucho. Es decir, yo como analista de mercado y viendo el valor de un stock, ¿no? 20% está muy bien. En realidad, mi premisa, mi benchmark es 15%. Entonces está invirtiendo suficientemente. Pero ¿por qué llegamos a la...? Por un lado tenemos la industria está invirtiendo suficientemente, pero por otro lado tenemos la brecha. Bueno, ahí hay que ver las relaciones que existen a nivel inferior. Si tenemos un 46% del valor agregado con respecto a la producción, hay 12% hoy que está siendo transferido en términos de espectro, permisos, contribuciones, impuestos. Esencialmente el sector es un contribuyente directo a las arcas del Estado, que van en términos que van más allá del impuesto a la renta. Fíjense que yo no incluyo el impuesto a la renta y cargas sociales, porque eso es, desde que el mundo es mundo, toda corporación tiene que contribuir. Pero tenemos un 12%. Entonces, acá es una decisión de política económica. Hacienda
tiene que sentarse y decir, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo estar dispuesto a reducir ese 12% en términos de los impactos económicos que esto puede tener, que esta tecnología de utilización general puede tener en el desarrollo económico de la región? Es una decisión, es como se dice en Estados Unidos, un trade-off. Yo pierdo de ganar el año que viene desde el punto de vista de política tributaria, pero gano a largo plazo en términos del impacto económico que puede tener esta tecnología de utilización general. Y esa es una de las discusiones primarias que estamos teniendo hoy en América Latina. Una de las discusiones fundamentales que estamos teniendo. Porque, nuevamente, lo planteo como un trade-off. En realidad es un trade-off. Y si lo queremos analizar, para un ministro de Hacienda, como se dice bien, más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces, si tú me dices que en 4 años yo voy a tener un impacto productivo importante con esta tecnología, pero yo mañana tengo en las arcas del Estado 12% del ingreso de esta industria. Que lo considero válido como conclusión, pero hay que reconocer que tiene una implicancia importante. Y después tenemos el tema de capital humano. Y en capital humano, esto es lo que nos preocupa. La línea azul es cómo está creciendo la digitalización en América Latina. La línea ocre es cómo está evolucionando el índice de capital humano, año a año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto significa que estamos aumentando el consumo de productos y servicios digitales, pero la capacidad de innovar para sustanciar este consumo de productos y servicios digitales no existe en la región. Y esto es un problema bien preocupante. Bien preocupante porque lo que dice es que, volviendo al tema del valor agregado, lo que estamos haciendo es consumiendo producto que está siendo desarrollado afuera de las fronteras de la región sin crear una capacidad de innovación doméstica. Y esto puede perpetuarse con implicancias dramáticas desde el punto de vista de contenidos, desarraigo cultural, capacidad innovadora en lo que tiene que ver con otras aplicaciones. Entonces, para retomar en la narrativa y la conclusión del primer punto, bueno, la península ibérica está bien posicionada desde el punto de vista de digitalización avanzada, en paridad con lo que se espera de Europa Occidental y la OECD, y quizás en donde se ve que, y yo no lo he abordado en detalle, un aspecto diferenciado de la península ibérica con respecto a los otros países avanzados es en lo que tiene que ver con aplicaciones y plataformas de Internet. Lo hemos visto en comercio electrónico. Es decir, que cuando vamos a la utilización hay una cierta brecha entre lo que ocurre en España y Portugal y lo que puede estar siendo visto en otros países avanzados. Entonces, pero desde el punto de vista de infraestructura, la península ibérica está muy bien alineado. Y bueno, y en América Latina, como se decía anteriormente, las brechas. Las brechas en términos de, más allá de los países avanzados, en desarrollo de infraestructura, en el tema del 46% de los consumidores que todavía no usan Internet, y si bien la brecha se está reduciendo, todavía tenemos esas áreas de retraso de inversión respecto a los efectos que estaba mencionando anteriormente y capital humano. Ahora pasemos al segundo punto, digitalización de la producción. Y esto es, como si se quiere, territorio virgen, porque hasta ahora, cuando la gente hablaba de economía digital, hablaba esencialmente de digitalización del consumo. Y nadie mencionaba el tema de digitalización de la producción. En realidad, esto fue puesto sobre la mesa de la agenda de América Latina. Alessia Bárcena lo dijo en la ministerial del 2016 en México, donde dijo, acá nosotros tenemos que pasar del consumo a la producción en lo que se refiere a la digitalización. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, primero, hay diferencias importantes entre América Latina y la península ibérica, en todos los sectores. Si sector por sector que se analiza a nivel, estamos usando encuestas industriales nacionales, lo que está producido por cada uno de los institutos estadísticos de cada uno de los países. Y fíjense las brechas, ¿no? En todo sector industrial tenemos diferencias. Estamos a la saga en lo que es digitalización de la producción. Y traten de prestar atención a esto porque acá esto entra al centro de lo que fue planteado anteriormente con respecto al problema de la productividad. No solamente estamos a la saga, pero la figura es muy interesante porque cuando lo analizamos en función de la cadena de valor, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en la compra de infraestructura, es decir, en la adquisición de producto,
computadoras, banda ancha móvil. No estamos tan mal en América Latina con respecto a lo que ocurre en la península ibérica. Pero cuando entramos en asimilación, es decir, hasta qué punto estamos incorporando esto en las cadenas de valor, de aprovisionamiento o distribución, ahí comenzamos a ver las diferencias. Entonces, este fenómeno, que ya ha sido esbozado en el estudio en Estados Unidos, inclusive en estudios que ya han sido hechos en Europa, se refiere a lo que se denomina falta de acumulación de capital intangible. El capital intangible es la diferencia entre lo que a mí me cuesta adquirir una computadora y el valor económico que yo voy a generar por haberla adquirido. Y ese capital intangible no puede ser adquirido en el mercado. Una empresa no puede ir al mercado y dice, yo quiero comprar capital intangible, porque esto es cambios organizacionales, cambio en la cultura, capacitación de empleados, cambio en los procesos de negocios. Esto es la esencia de la transformación digital. No es la adquisición de tecnología. Transformación digital es cómo nosotros podemos cerrar la brecha en la asimilación de tecnología en los procesos. Y hasta que no lo hagamos, nuestra productividad va a estar clavada. Y fíjense, estas son cifras que nosotros hemos hecho comparando con indicadores que desarrolló la CEPAL. En el eje horizontal tenemos la digitalización de infraestructura, ese nivel por país y sector industrial que mide la adquisición de tecnología digital. La adquisición, no la asimilación. Y en el eje horizontal es la contribución del capital TIC al crecimiento económico. Ahora bien, no hay que tener un doctorado en estadística para reconocer que si esto funcionase bien, cuanto más digitalización de infraestructura tenemos que tener más contribución al crecimiento económico. Y hoy no lo tenemos. Por ningún sector económico tenemos este tipo de relación. Quiere decir que acá está la barrera. Si nosotros no afrontamos esta transformación digital, bueno, los problemas que estaban siendo planteados anteriormente, vamos a seguir en las vacas flacas. En las vacas flacas en una situación desventajosa en el contexto internacional. Y desafortunadamente esto, como se demostró en Europa, como lo están viendo los mismos alemanes, con las dificultades que ellos están abordando para implementar 4.0, tiene un costo inercial, no puede ser abordado en un año. Esto no es como generar efectos de red en Facebook. Esto requiere trabajo, tiempo, y nos va a tomar un alto tiempo de rezago hasta que podamos abordarlo. Sobre todo desde el punto de vista de cuál es la matriz productiva latinoamericana, ¿no? 80% de pymes. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Ya estoy? Casi, bueno. Yo me entusiasmo con los tiempos. Siempre Paulina siempre me está pidiendo que pase a las recomendaciones. Bueno, ¿por qué esto no ocurre? ¿Por qué tenemos este problema? Bueno, hay varios problemas y esto ustedes no pueden ver los detalles, pero los factores más importantes son falta de conciencia en la gerencia general, en la alta gerencia, no entienden el problema en América Latina, hay resistencia al cambio, hay falta de capacitación. Voy a acelerar un poco y voy a entrar en el tema de la economía digital de una manera muy rápida. Dame 5 minutos, por favor. Esta es la cadena de valor de lo que es la economía digital. Esto es lo que yo les decía anteriormente, que va desde la creación de contenido hasta los dispositivos terminales, pasando por las telecomunicaciones, que es lo que yo llamo transporte. Y acá vemos dónde está siendo generado, en términos de efectos directos, el peso de esta economía digital. Y obviamente acá vemos mis 147.000 millones de dólares en ventas en América Latina de telecomunicaciones, en la península ibérica es 32.000 millones, y al mismo tiempo vemos el resto de los sectores, como pueden ser las cadenas como Globo y Televisa al principio, y pueden ser en la mitad las plataformas de agregación. Fíjense, las plataformas digitales son totalmente en América Latina 9.000 millones de dólares. Es decir, fíjense en peso relativo, cuánto tiempo nos estamos pasando hablando de Facebook y Google en relación al peso económico que esto tiene a nivel directo. Y nuevamente, a nivel indirecto es fundamental. Acá tenemos los efectos de derrame. 8%
en PIB acumulado y 627.000 empleos año en la península ibérica, de impacto indirecto, no tiene nada que ver con las ventas, y en América Latina 5,7% y 1.300.000 empleos año. Empleos año porque esa es la categoría con la cual se mide la contribución al empleo. O sea que esto es importante. No solamente lo tenemos que hacer por un problema de productividad, es porque esto nos mueve la aguja. Esto nos mueve la aguja desde el punto de vista de desarrollo económico. Nosotros hoy estamos como Finlandia y Corea estaban en los años 60. Y si queremos mover la aguja tenemos que trabajar sobre este sector, indudablemente. Bueno, entonces, con respecto a la capacidad innovadora no lo voy a abordar, pero nuevamente ustedes vieron el anticipo que tenemos rezago desde el punto de vista de nuestra capacidad para innovar, tenemos problemas respecto al capital humano. Entonces, ¿qué hacemos? Y acá voy a estar salteándome esto. Primero, antes que nada, fíjense la relación que existe entre el índice horizontal de digitalización y el índice de innovación. O sea que acá, si nosotros hablamos de capacidad innovadora, no lo podemos hablar de manera aislada del tema de la digitalización. Estas dos cosas están relacionadas. No les puedo establecer el nivel de causalidad que existe entre las dos, pero sí que tenemos que trabajar sobre las dos simultáneamente. Entonces, si vamos a políticas públicas e iniciativas empresariales, obviamente ya he abordado las diferencias que existen entre la península ibérica y América Latina y esto no hace falta reenfatizarlo porque claramente nosotros estamos en un estadio más retrasado como región, como continente. Y lo que nos tenemos que hacer es saltarnos las etapas y estas todas las celdas en ocre de los países que tienen que saltarse etapas de desarrollo. Pero entonces, y acá entramos en el tema de política económica y casi de economía política. Porque acá los economistas pueden estar situados o en esta mesa o en la otra. Aquellos que dicen, si nosotros trabajamos sobre las condiciones, los facilitadores sistémicos, la mano invisible va a desarrollarse. Y hay otros, quizás Stiglitz está un poco metido ahí, que dice, pero América Latina, el Estado tiene que actuar como creador de mercado. Yo he tomado, tengo una filosofía un poco salomónica donde digo que en realidad los dos factores son importantes. Y claramente los facilitadores son fundamentales. Desde el estímulo al aumento de inversión de capital de riesgo. Nosotros hoy en inversión de capital de riesgo tenemos $1.67 por habitante. Israel tiene 808. Fíjense lo que es. El capital de riesgo está infradesarrollado en nuestra región. Entonces, ¿cómo hacer para que el capital de riesgo siga fluyendo, aumente radicalmente su flujo a la economía digital? Fundamentalmente son condiciones. Tener mercado de capitales que estén desarrollados, tener opciones de salida al mercado. Nuestras bolsas no dan hoy la oportunidad de salir al mercado para quien invierte en capital de riesgo. Solamente podemos hacerlo en ventas estratégicas. Desbloquear barreras a la innovación en términos de creación de empresas. Acá, como se dice en Estados Unidos, in all fairness, algunos países están avanzando. ¿Cuánto nos lleva a crear una empresa? Los chilenos están avanzando en este sentido, pero todavía tenemos brechas en tiempo que nos lleva. Promover la inversión de bancos de desarrollo. ¿Cuánto más pueden los bancos de desarrollo aportar en qué áreas? En construcción de infraestructura, pero no solamente. Fíjense, uno de los temas fundamentales que tenemos hoy en América Latina, y perdón, Paulina, porque lo tengo que mencionar, es el tema de la última milla en banda ancha. No la última milla en Buenos Aires, Santiago y la quinta región, Bogotá, Medellín. No, es la última milla en las regiones del interior, en las zonas rurales, donde realmente la inversión comercial no fluye porque el caso de negocios no cierra. Y ahí el Banco de Desarrollo tiene que cumplir un rol. ¿Qué pasa? El Banco de Desarrollo mira a un proyecto, lo mira desde el punto de vista de red dorsal de fibra óptica en Perú. 1.100, 1.500 millones de dólares. Pero este tipo de redes de última milla pueden llevar a tomar 3 millones de dólares. Y eso para el Banco de Desarrollo pasa debajo de la lupa, si se quiere. No es un objetivo importante. Pero cuando uno lo suma, la inversión es importante. En Brasil necesitamos hoy 4.500 millones de dólares para abordar los municipios que tienen menos de 5.000 habitantes.
ni siquiera el BNDES quiere tocarlo porque dice, bueno, desde el punto de vista del perfil crediticio, desde el punto de vista del volumen de la inversión, esto no me cierra. ¿Quién lo va a cerrar? ¿Quién va a ir a esos municipios? Entonces, sigamos. Estímulos a la innovación, desde el punto de vista de estructura de mercado. Ciberseguridad es un problema fundamental. Es un problema fundamental en la región. Obviamente lo hemos visto en el fin de semana, pero cada vez se plantea de manera mucho más importante. Fíjense, y los tengo que abordar así tangencialmente, hoy por hoy hay una migración de datos que está ocurriendo desde Estados Unidos hacia América Latina por un problema geopolítico. Porque firmas latinoamericanas están reconociendo que hoy la privacidad o el resguardo de datos en Estados Unidos ya comienza a no existir en función de las políticas de la administración actual. Se está viendo esto en variables como el tráfico de copa. Los pasajeros se están interconectando más en Panamá que en Miami porque no quieren entrar a Miami. Los data centers están teniendo más requerimientos en Panamá que están transfiriendo datos de Miami a Panamá. Entonces, el tema de seguridad acá, seguridad de los datos es fundamental. El Estado como creador, bueno, hay una cantidad de dimensiones donde el Estado tiene que trabajar, pero fundamentalmente es capital humano. Y esto no va a ser sencillo porque la inercia en la variable capital humano es tremenda. Nos va a llevar entre 5 y 10 años mover la aguja a nivel de capital humano. Nosotros hoy tenemos una brecha de alrededor de 150.000 ingenieros que necesitarían ser producidos por lo que la economía digital está requiriendo y no existen. Cuando Tata abre una empresa en Uruguay y recluta 1.800 ingenieros, las pymes se quedan sin ingenieros en sistemas, porque 1.800 les toma toda la producción del sistema educativo en Uruguay para una sola empresa. Entonces fíjense el problema que tenemos desde el punto de vista de capacidad productiva de ingenieros o titulares de carreras cortas. Una tecnicatura es suficiente para entrar al mercado y comenzar a producir. O sea que tenemos ahí un problema de capital humano, un apalancamiento de poder de compra del Estado, cómo el Estado se comporta como el chaebol en Corea, para que la pyme comience a decir, si el Estado le dice a la pyme, si usted me quiere vender, me vende y entra en el portal y lo hace de manera electrónica. Si no, no me puede vender. Y si el Estado controla entre 30% de las compras tecnológicas, bueno, es el poder monopsónico, ¿no? Y así sucesivamente. Pero esto no es solo una dimensión, porque la otra es el papel del sector privado. Y el sector privado tiene que reconocer que tiene que llevar adelante ciertas tareas. Resolver las ineficiencias en la incubación. Hoy el sector privado, desde gran empresa hasta la pequeña, no está innovando suficientemente. Hay falta de conocimiento ni voluntad de tomar riesgo, honestamente. Riesgo con respecto a alguna de estas iniciativas. Hoy estamos tropicalizando más la innovación, es decir, traduciendo más lo que está siendo innovado en Estados Unidos que haciendo un análisis detallado de las necesidades de nuestra población y de nuestros mercados y desarrollando aplicaciones acorde. Tenemos que desarrollar las áreas de enfoque. No podemos hoy seguir innovando como estamos esparciendo la manteca sobre la tostada. Tenemos que decir salud, agropecuario, servicios financieros, manufactura. E hidrocarburos. Es decir, todas estas son algunas de las responsabilidades. Desafortunadamente no voy a poder seguir, pero claramente lo que ustedes están viendo es que las tareas son importantes. No solamente son importantes, sino que si no las abordamos de manera urgente hoy por cada uno de los países de la región, en 5 años vamos a estar haciendo la misma presentación. Muchas gracias.